Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luz Mari Rojas y hoy les voy a hablar de la guerra en las comunidades primitivas. Eh, Debemos tener en cuenta que con el descubrimiento de América se presentó la primera confrontación del hombre europeo con las sociedades primitivas, ya que se encontró con un tipo de sociedad totalmente diferente a lo que estaba acostumbrado, encontrando, encarándose, por decirlo de alguna manera, con un tipo de sociedad que carecía de un jefe o rey que la dirigiera. Es decir, encontró que no existía un sistema con una disposición jerárquica de señor y súbditos como se estaba acostumbrado. Ninguna teoría general de la sociedad primitiva puede abstraerse de la guerra. La guerra le confiere sentido a la razón de ser de las comunidades primitivas. Y vamos a analizar por qué razón se da esto. Eh, Entrando en contexto, podemos decir, podemos recordar que las comunidades primitivas eh, tenían un sistema de vida eh, nómada, precisamente porque requerían estarse abasteciendo de alimentos a través de la recolección y así como también de la caza. No se disponía de los mecanismos ni para transportar ni para conservar los alimentos, lo que hacía que estas comunidades vivieran, digamos, caminando de un lugar a otro para poder abastecerse de sus alimentos y satisfacer sus necesidades básicas. Eh, Debemos recordar también que en estas épocas las comunidades primitivas básicamente vivían llenas de miedo porque tenían que defenderse de los animales que podían atacarlos y además debían esforzarse por encontrar alimento para subsistir ellos y sus familias, de manera tal que la agresividad en el hombre primitivo era innata. El hombre primitivo era agresivo por naturaleza. De hecho, el ser humano es agresivo por naturaleza. De ahí el discurso naturalista que dice que la agresión es una técnica fundamental ligada a la adquisición del hombre primitivo de sus alimentos a través de la caza y la recolección. Eh, de ahí la violencia inherente al hombre como ser natural, agresivo. Se trataba de subsistir. El hombre es agresivo por naturaleza porque era el mecanismo a través del cual podía obtener los medios para su subsistencia y la de su familia. Eh, la economía primitiva es una economía de depredación. Eso es evidente que el objetivo de la caza es la adquisición del alimento y el medio para lograrlo es la agresión, porque hay que matar al animal para comérselo. Por otra parte, el discurso economista en nuestra lectura nos permite entender cómo el hombre primitivo mantenía una economía de subsistencia. Entonces, como lo explicaba antes, el hombre debía desplazarse de un lugar a otro para obtener sus alimentos a través de la caza y la recolección. Esto implica que la economía primitiva era una economía básicamente de subsistencia. No había la forma de conservar y transportar los alimentos, es decir, que el hombre solo se preocupaba de una manera u otra por estar abastecido en el día a día. Este es el discurso economista. Ahora pasamos al discurso de intercambio. ¿Qué nos explican en el discurso de intercambio? El, el hombre primitivo empezó a establecerse en comunidades que iban cada día creciendo más,
Esto hizo que el hombre empezara a organizarse en territorios. Entonces empezó a establecerse en ciertos territorios, empezaron a organizarse ciertas comunidades en las que las mujeres y los niños y aún los ancianos tenían actividades, digamos, más tranquilas dentro de la comunidad, y los hombres eran los que salían a desarrollar las actividades de caza y de recolección. Así las cosas, esto conllevó a que la economía se desarrollara entre los pueblos más cercanos. O sea, las comunidades más cercanas empezaron a ver la necesidad de relacionarse y de desarrollar ciertas actividades de cambio y de trueque. Las comunidades primitivas desarrollaban estas actividades de intercambio como una primera medida para abastecerse de los productos que ellas mismas no podían obtener o producir. Sin embargo, dentro de estas actividades de intercambio, también se fue presentando una forma de comercio en el que el hombre primitivo también empezó a intercambiar mujeres, a intercambiar obsequios. Esto generó lazos más fuertes entre las comunidades, porque el hombre primitivo, al conectar con una familia o una mujer de la otra comunidad, se generaban lazos más fuertes y vínculos más poderosos al momento de tener que salir a la guerra contra otros pueblos o comunidades. Entonces, digamos que estas relaciones de intercambio entre las comunidades fortaleció aún más el espíritu de guerra y el espíritu de confianza para unirse con otros, para salir a combatir. Esta hipótesis de amistad generalizada no es tan fuerte, ya que el hombre en sí, por su espíritu agresivo, buscaba la guerra. Entonces, no solo se presentaban estos casos en que se hacían los trueques, sino que muchos de los casos que se presentaban era salir a combatir con la otra comunidad para conseguir de manera a través de la agresión lo que se requería, como el alimento, las mujeres, digamos, el territorio. Se peleaba por mujeres, se peleaba por territorio, se peleaba por alimento. Digamos, el hombre, aún como mecanismo de guerra, lo que hacía era tomar posesión de las tierras y tomar posesión de las mujeres del enemigo. Era uno de los contextos de la guerra, era tomar el territorio y tomar posesión de las mujeres del enemigo. De ahí que la guerra generaba fortalecer pueblos, mientras que los más débiles pues tenían la tendencia a desaparecer. Este intercambio que se daba con aliados se hacía a través de fiestas en donde, como les decía, se daban obsequios a las otras comunidades, se hacían atenciones, y de una manera u otra se llegaba también a conquistar, digamos, las mujeres de las otras comunidades, y empezaron a darse unos lazos de familiaridad entre unas comunidades y otras. Esto fue muy importante para la sociedad primitiva porque se fundamentó la prohibición del incesto, ya que los hombres ya podían salir a pretender mujeres digamos, de otras comunidades y a formar familias con otras comunidades, no precisamente la de ellos. Esto hizo precisamente que se fortalecieran, digamos, las sociedades en las comunidades primitivas. Para terminar, vamos a hacer vamos a hablar de las conclusiones de nuestra lectura. La primera conclusión es que el comportamiento agresivo del hombre es una realidad humana. La agresión es nuestra forma de comportamiento, y el uso de la violencia
es inherente a la raza humana. La economía primitiva era una economía de subsistencia que le permitía a los salvajes solamente subsistir, es decir, sobrevivir. La escasez de bienes materiales implicaba la competencia entre grupos para querer obtenerlos. Las alianzas entre comunidades era una estrategia de la guerra primitiva. Los intercambios económicos representaban guerras potenciales resueltas pacíficamente. Y las guerras eran ya el resultado de transacciones desgraciadas, es decir, transacciones en las que no se llegaba a un acuerdo. La guerra está implícita en las comunidades primitivas como medio de subsistencia. La captura de mujeres era uno de los objetivos declarados de la guerra. La guerra implica alianzas y las alianzas conllevan el intercambio entre las comunidades primitivas. La sociedad primitiva es una sociedad contra Estado. Las sociedades buscaban la guerra, querían la guerra. El hombre primitivo buscaba la guerra más que el establecimiento de un Estado. Lo que buscaba el hombre primitivo era la guerra. Era la guerra porque a través de la guerra obtenía sus posesiones y extendía sus digamos, horizontes al poder tener más territorio y más mujeres.